para concluir, a ver si llegamos hoy al capítulo 16, desde el versículo 17, el último ángel cuando dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. Apocalipsis capítulo 16, desde el versículo 17. Dice Dios en su santa palabra. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos, hermano. Nuestro Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nuevamente nos das en el día de hoy, que nosotros, tu pueblo de esta asamblea, con ese interés siempre, con hambre en el alma, Señor, y deseo en el corazón. Primero, hambre de satisfacer las necesidades de aprender de lo que tu Hijo dejó escrito en este santo libro, Señor. Y la inspiración del Espíritu Santo es vital para que oigamos hoy lo que Él nos dicta en este santo libro. Que al tomarlo, Padre Santo, como el maná divino, seamos alimentados, fortalecidos y veamos el horizonte más transparente, más claro, Señor. Porque es tu promesa, Señor, que cuando nos falta el conocimiento y la sabiduría, podemos invocar la luz del Espíritu Santo y Él nos ayudará, tomando las palabras santas, como cual María a los pies del Señor, y así el Espíritu Santo tomaremos las palabras que Él nos está enseñando en este santo libro, y así seremos ilustrados y fortalecidos en el Espíritu para vivir esperando el cumplimiento de esas promesas, Señor. Y gracias que hasta ahora esta asamblea ha sido alertada, prevenida, Señor, para que sepamos que estamos hablando de la sana doctrina, y ella, al oírla, tenemos que ponerla por obra para conocer siempre los resultados, Señor. La disciplina de esta asamblea, la fuerza para esta asamblea, Señor, y que las prácticas nos hagan dignos de tu bendición, para que en este mundo tan confuso, Señor, y muchas iglesias que viven en tinieblas por no atender la santa y bendita palabra, han confundido a muchos miembros, Padre Santo, de esta palabra que tú dices y tu Hijo la dicta, Señor, que no debe ser mal interpretada, ni confundida, ni orientada, Señor, a la manera humana, sino como lo dicta el Espíritu Santo. Y este capítulo 16, Padre Santo, que es la conclusión, Padre, de que tu Hijo nos está explicando cómo, Señor, vendrán los juicios para el incrédulo. Aún en la iglesia muchos serán amonestados por no haberle dado el sí y el amén a la santa y bendita doctrina. Te pedimos, Padre, que todos los que estamos aquí, como los que están ausentes y los que oirán posteriormente esta enseñanza, sean edificados y bendecidos, y así, Señor, nos mantengamos todos unánimes, firmes, esperando el llamado de tu Hijo amado. Hoy te pedimos una bendición, Padre Santo, pues, para los que estamos aquí y para todos nuestros hermanos, porque el inconveniente que está pasando hoy
no hayan podido llegar a tiempo. Tú los bendecirás, los guardarás, los irás y los llenarás de tu bendición en sus hogares. Padre, como tú eres bueno y perdonador, a ti te damos las gracias y te lo pedimos en este santo día, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Sabe que aquí Juan, fíjate que ya lo hemos venido enseñando, ¿no? Que Juan, cuando ve esto allá en la isla de Patmos, que le está revelando el ángel, oye, y cuando él tuvo que regresar, hermano, ya se lo repito por tercera vez, cuando él tuvo que regresar a explicarle a la iglesia primitiva todo esto, mira qué maravilla para esa asamblea, esas iglesias de Éfeso y otras más, que está marcado en la Escritura y en la historia, ¿no? Y el Apocalipsis fue un motivo de debate en ese entonces. Y dice la Escritura que entre los 24 dones, Dios tuvo que darle a muchos que se llaman los padres de la iglesia. Fíjate, los padres de la iglesia, no solamente que están en algunos libros sagrados, sino en la historia eclesiástica. Y los padres de la iglesia tuvieron que ser llenos del conocimiento que el Espíritu Santo les dio y les abrió el entendimiento. Y como dice Santiago 1:5, ¿no? Pidieron sabiduría a Dios y Dios le dio conocimiento para que adoctrinaran, enseñaran, ¿verdad? Capacitaran a todos los jóvenes y mayores en la sana doctrina, en la nueva doctrina que el Señor Jesucristo había dejado. Entonces, ¿qué resulta? Que el Apocalipsis era un libro tabú, ¿no? ¿Verdad? Difícil, pero Dios le dio conocimiento a eso que se llamamos los padres de la iglesia y pudieron explicarle todo cuanto no entendían. Los judíos se les facilitó aprender porque Juan, como lo dije la otra vez, que Juan tomó ejemplos del Antiguo Testamento como 750 simbolismos, figuras, ejemplos que pasaron para cambiar y aplicarlo a la ciencia y a la nueva doctrina que en ese momento la iglesia tenía en sus manos y que estaban llegando los libros inspirados, tanto por los 4 evangelios como también las cartas apostólicas, y se estaban recopilando todo aquello poco a poco. No se vayan a creer que ellos tenían en esa edad de 95 años, 100 años, tenían este libro completo, ¿no? Eso pasaron varias décadas. Ellos, tuvo Dios que darle el don de la sabiduría y la profecía también. Y les abrió como a Juan una visión que vieron hasta hoy, hasta este tiempo. Y eso, claro, esos hermanos murieron también quemados y sacrificados, ¿sabes? Fueron perseguidos porque el diablo siempre se ha encargado de que, hermano, impedir que la iglesia aprenda la palabra nueva que el Señor Jesucristo le dejó a la iglesia. ¿Bien? Ese maná allá en Israel dice que tenían hastío, ¿por qué? Por el maná que durante 40 años los alimentó. Sin embargo, cuando estaban a la orilla del Jordán para entrar allá en la tierra prometida, le dijeron a Moisés y a Aarón que Aarón ya había muerto, que tenían hastío. ¿Qué significa esa palabra hastío? Fastidiado de comer aquel pan emaná que Dios le había dado en una composición sagrada que tenía 4 componentes que los alimentaba, los desintoxicaba y los fortalecía para que lo que aprendieron en Egipto lo botaran en el desierto. Ahora en el número 14 y 16 encontramos que de todos los que salieron mayor de Egipto, Dios tuvo que matarlos ¿con qué? Con plaga. Léanse siempre del 14 al capítulo 16 del libro de Números, se lo llevan como tarea para su casa. Y dice que, cansaron a Dios, que Dios dice que los mató con plaga en el desierto, porque desagradaron a Dios, sabiendo de que Dios le estaba dando, ¿qué? Un alimento que no le faltó ni pan ni agua, y la protección que Dios le daba
de día para que el sol no los quemara con la nube que representaba a quién, al Espíritu Santo, y de noche con el fuego en la oscuridad que representaba el calor y el fuego del Señor Jesucristo dentro de ellos. Entonces no valoraron aquello, aunque fue por figura. Entonces, claro, llegó el momento que Dios tuvo que, prometió, ninguno de ellos, dijo Dios, ninguno de ellos verán la tierra, incluyendo ¿a quién? A Moisés también, por la ira. Bien, claro, y cuando todo esto se los cuento, porque cuando uno está nuevo, y cuando uno está aprendiendo, y cuando uno se está formando, algunas cosas nos producen ¿qué? Cansancio, ¿verdad? Y vamos a usar la palabra también un poco fastidioso, porque no es igual un hombre que trabaje o una mujer que trabaje todo el día y entonces a las 7, a las 8 de la noche, ¿qué quiere? Descansar. ¿Bien? Y entonces la palabra la van dejando. Claro, muchos hogares, ¿qué pasa? Que tienen la Biblia abierta en una mesita en la entrada, ¿verdad? En todos los hogares cristianos siempre hay una Biblia abierta o disponible, o varias, como hacían en mi casa siempre. Entonces, como la pasa en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso Dios lo permitió y lo permite actualmente. Por eso es que Dios, algunos miembros de la asamblea, no asimilan mucho. Y cuando Dios le da un poquito de luz al guía, ¿qué les pasa? ¿Cuál es la palabra favorita? ¿Cuál es la palabra favorita hacia el guía? ¿Me estás cayendo qué? Gordito. Me estás cayendo gordito, pastor, hoy eso no es así. ¿Por qué? Porque yo leí escondido un libro, yo no sé qué, y aprendí, eso no es así. ¿Y es verdad así? Dios no se equivoca, hermano. Dios en las asambleas reparte dones a través de qué? Dios no se equivoca. Aquí todos los pastores que se fueron tenían sus niveles dados por Dios. Y Dios, ¿qué pasaba? Los utilizó como instrumento para edificar muchos que están allá en el paraíso. Y los que quedamos fuimos alumnos ¿de quién? De ellos mismos. Y esa es una cadena que... bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes tienen el deber de enseñar ¿a quién? A los demás, porque eso es una sucesión. Los judíos son muy celosos en la palabra que dice sucesión. ¿Qué entiendes eso por sucesión? Los que continúan. Los judíos tienen una fábrica, tienen una industria, y ellos desde el principio practican eso. Eso se lo voy a dejar a mi hijo, a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Y esa ley de la sucesión en el libro, sí, en los 5 libros está, y ellos se van. Y en el Talmud, fíjate, en el libro del Talmud, bueno, ahí hay muchas explicaciones muy buenas y ellos repiten eso, ¿verdad? Y todo verdadero judío le enseña a sus descendientes, la sucesión. Mantengan firme la ley ¿en qué? Mantengan firme la ley, la obediencia a la ley en Dios, en la familia. La mantienen y muy celosos de sí. Ahora, esto que Juan vio, hermano, por eso es que Dios usó ese viejito ya ducho, ya, pero bien, ¿qué? Y entonces le transmitió este libro del Apocalipsis a la iglesia prometida. Y la iglesia primitiva, mira, se alegraron y sabían y entendían. Y sin embargo, se levantaron muchos comentarios acerca del libro del Apocalipsis, con muchas fallas. Pero Dios vino perfeccionando a través de los patriarcas y de los padres de la iglesia el conocimiento y dejaron escrito muchas cosas buenas, muchos comentarios. Fíjate que Calvino se ganó a Lutero Lutero con el conocimiento que tenía tan amplio, pero Calvino, el francés, con su conocimiento teológico se lo ganó. Porque el Lutero creía en algunas cosas materiales, pero no espiritual. Y Lutero dijo que este libro del Apocalipsis no era inspirado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre el que se cree más ducho en la asamblea, ¿qué le pasa? Ningún creyente, hembra o varón,
de esta pequeña manada no puede decir, no me parece, no. Voy a ver, como decía los de Berea en capítulo 17 de los Hechos. Mira, lo que tú estás diciendo, yo lo voy a verificar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en venir acá, a la Biblia, ¿qué pasa? Que van a comentarios. ¿Qué pasa? Que hay comentarios. Yo he leído muchos comentarios de todas las escuelas y sin embargo consigo bastantes errores. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo agarro, como dice ya la carta a Tesalónica, lo bueno. Y lo mismo pasa con ustedes. ¿Bien? Yo siempre me acuerdo de mi mamá que me sentaba en una silla, en un mesón grandote y echaba ahí 2 kilos de caraotas. Y yo tenía que esas caraotas regalas así y en una tacita sacándole ¿qué? Las piedritas, porque las caraotas no venían antes como ahora, limpiecitas. Uno venía con una cantidad de piedra y yo bravo, pero bueno. Y llenaba casi una tacita de piedritas sacándolo. Uno aprende, así hace uno en la escritura, saca lo malo de los libros, pero retiene lo bueno. Fíjense que ningún pastor, bueno, discúlpeme, yo no lo recuerdo, ningún pastor a ustedes de aquí le ha dicho a ustedes, mira, lean el diccionario bíblico. A mí nunca el pastor me dijo, mantén el diccionario bíblico y léanlo. Yo, sin embargo, se lo he dicho a ustedes, que lo lean. ¿Por qué? Porque es un deber del guía enseñar a la asamblea. Y los hermanos que están aquí, que no estudiaron teología en los seminarios, tienen que buscar las palabras en la concordancia, en el diccionario y algunos libros de ¿qué? De comentarios, porque el pastor, el guía, desea que los miembros ¿qué? Aprendan, porque entonces el Señor dice, le dijo a Pedro 3 veces, pastorea, y pastorea a mí, no, mis cabritos también. Entonces, ¿qué pasa? Que hay niños siempre en la asamblea, hay niños que hay que enseñar. Y esto, hermano, en la primera iglesia, el Apocalipsis llenó un conocimiento. Ahora Juan se llenó de más conocimiento que no tenía, fíjese, casi 100 años y no tenían conocimiento de lo que Dios tenía reservado para ¿quién? Para su iglesia. Juan se llenó, y yo lo he repetido aquí como loro, trató de adorar ¿a quién? Al ángel. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando cosas que Juan ni con el Señor Jesucristo, ni con los apóstoles de talla, ni en la iglesia, sino cuando él estaba ya viejito, entonces oyó al Señor Jesucristo allá en el tercer cielo, que le reveló esas cosas tan preciosas, ¿verdad? Y las dejó escritas, y ahora nosotros ¿qué tenemos que hacer? Igualito. Y ustedes están aprendiendo para enseñar a otros. Y como estamos ya al final de la iglesia, es necesario que el Apocalipsis sea un libro que ustedes todos lo aprendan, y algunas cosas importantes de aquí. Y así entonces, mira, podrán el que responda. Bueno, esto que estamos viendo del Apocalipsis, yo venía comentando de que el Señor Jesucristo dijo, consumado es. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó después de eso? Consumado es. El 10. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho es. ¿Quién es esa grande voz? Esa grande voz, ¿quién es? De Dios, porque ya la Trinidad está allá en un trono, está el Padre, está el Hijo. Entonces, fíjense que una de las grandes cosas, ni los ángeles estaban allá. No se les olvide que cuando Dios bajaba y Moisés se salía, porque cuando invocaban el nombre de Dios, como está en Números, capítulo 16 o 17, que invocaban el nombre de Dios y él bajaba aprobando el día, y entonces dice que se llenaba el templo de ¿qué? De una gran nube, y Dios percibía el olor grato del perfume especial
que él había mandado hacer con Moisés, y Moisés lo tenía con el sumo sacerdote que era Aarón y lo encendía. Pero cuando invocaban el nombre de Dios, Dios bajaba y entraba dentro, empezando inicialmente por el tabernáculo, que todavía no estaba el templo, ¿verdad? Hecho el tiempo. ¿Y qué le pasaba a los que estaban adentro? Todos se salían, ángeles y humanos se salían, porque Dios estaba cumpliendo aquello que nadie podía ver. A Dios, como lo dijo el Señor Jesucristo varias veces, a Dios nadie lo ha visto, sino el que descendió del cielo, su Hijo amado. Entonces todas esas cosas, él tenía todo el mundo que desaparecer por allí, y él hizo un énfasis diciéndole a Moisés: no hay hombre que me vea y viva. O sea, que al ver a Dios, cualquier era destruido totalmente y quemado. ¿Entiendes? No es porque Dios no quería, sino porque la fuerza, la presencia de Dios no la aguanta ninguna naturaleza. Por eso es que Dios se va a revelar a nosotros cuando tengamos que un nuevo mundo allá, cuando Él nos llave para allá, cuando Él quite la maldición. Entonces, esta gran voz que de aquí no es del ángel, sino de Dios dentro del templo. ¿Y qué le ordena al ángel? Que proclamara que del trono, y dice Juan aquí: y oí una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho es. Ya esto lo repetimos, pero que el hecho es que ya se terminó. Ahora fíjese, Dios ya terminó todo. Fíjese, hermano, oigan bien esto: ya se terminó todo. Si ustedes aprenden este versículo, ustedes les pueden explicar: mira, ya pasó la era de ¿qué? Ya no hay más salvación. La salvación es ahora. Aquí dice el Apocalipsis que está derramando las últimas ¿qué? Primero Dios anunció los siete sellos que decían los juicios de Dios, y Dios fue enumerando parcialmente, y se veían castigo y demostración de la ira de Dios parcialmente en este mundo. Después vinieron las trompetas, 7 trompetas anunciando, ¿verdad?, lo que Dios está ya pronosticando que vendría. Y eso se cumplió en varios capítulos que lo vimos. Ahora vemos aquí lo último, las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, y Dios está dentro, hecho es. ¿Por qué vamos nosotros a engañar al prójimo, como lo repito yo siempre aquí con una voz? Espérate, hay salvación. Claro, yo lo he explicado aquí hasta la saciedad. Sí hay salvación para la nación, ¿de quién? De Israel. Y de ellos el corazón humano es tan malo que Dios ya anunció con tiempo, en su poder, en su omnipresencia, ya está anunciando ya que ya no hay salvación. Ya pasó la era de ¿qué? De la salvación. Fíjate que Dios previno a la iglesia, fíjate, en 2000 años Dios previno a la iglesia a través de Juan. Y ahí en una de las iglesias, capítulo 2, 21, capítulo 2, que ya lo leímos una vez, capítulo 2, versículo 21 del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 21. Eso es muy importante, mira, de lo que Dios está haciendo con el mundo entero, con la iglesia y con nosotros. Capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjate, ¿ves? Lo que Dios, el que tenga oído para oír, ahora les he dado. Él le está hablando a la iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Es en Tiatira. Tiatira. Les he dado tiempo. Ahora, en la iglesia, ¿qué hay, hermano? Dos tipos de personas: los que somos salvos, y siempre en la iglesia Dios sabe que hay incrédulos. Y sin embargo, Dios usa aquí una palabra triple en esa iglesia, porque siempre hay en la iglesia unas personas que cometen ¿qué? Errores, pecados. Y Dios, mira, no es ese Dios
severo que enseguida destruye a la persona, sino que le da tiempo de que arrepiéntete de tus malos caminos, de tus malos procederes, arrepiéntete antes que venga a ti con ira y ¿qué? Te quite la vida, te corte. A otra asamblea le dijo, y si no se arrepiente, a que es la ciudad de Éfeso, quitaré de ti ¿qué? El candelabro, el candelebro. Entonces Dios previene la iglesia, y los que están dentro de la iglesia que no son salvas, arrepiéntate porque te he dado tiempo. ¿Y cuántos años hace de este versículo? 2000 años. Dios le ha dado tiempo al mundo entero en la iglesia, porque la iglesia de Cristo es universal, y dentro de la iglesia universal de Cristo hay personas incrédulas por bojote, hermano, por paquetes grandes. No, y las doctrinas, mira, yo me conseguí una hermana ahora, y entonces fue para la casa y nos pusimos a hablar, dice, hermana, va a haber salvación. Y yo le digo, claro, para los 144.000, no para los que nos quedemos cuando el Señor venga. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso yo repito aquí, como ya ustedes, Osea capítulo 4, que dice que por falta De conocimiento. perece mi pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Hay personas que por no estudiar, ¿verdad?, tienen hastío o fastidio, y yo no entiendo ese libro, y ¿qué pasa? Y lo meten ¿a dónde? En la alacena o en el baúl, y ya, mira, yo he comprado Biblias que las he regalado, pero ahora en las librerías, Biblias usadas, y siempre veo por la primera página, y veo dedicada a fulano y a fulano, pero se ve que en algún día esa persona se fastidió y vendió esa Biblia. Ahí en el puente ya no venden, en las librerías ya no venden Biblias usadas como antiguamente. Bien, ahora no, porque están caritas, ¿no? Pero siempre veo que hay personas que tienen un tesoro, no se da, y ¿qué hace? A lo mejor tenían necesidad y la vendieron. Y eso no se hace. Ahora que resulta que, hermano, Dios les da siempre oportunidad dentro de la iglesia a los que no son salvos. Bien, hoy es el día, y mañana ¿qué? Por eso, entonces, ¿qué pasa? En 2000 años, Dios le ha dicho a la humanidad y al incrédulo, yo te he dado tiempo. Ahora fíjese, en 2000 años, Dios le dio tiempo a aquella generación. Llegó el momento que Dios está predicando en 3 niveles aquí. Sacaron los 7 sellos y le dio oportunidad a la humanidad, parcialmente. Vinieron las 7 trompetas y también anunciaron, viene la ira de Dios. Hasta que llegaron las 7 copas, se consumó la obra, el juicio de Dios. De aquí en adelante, cuando Juan está viendo, bueno, estoy seguro que Juan entendió y les dijo a la gente, estoy seguro, como santo que era, iluminado, y vio y entendió, que le dijo, hermanas y hermanos, y los que están aquí, que son mis hermanos de raza judía, ¿entiendes? Sepan que no son salvos, sepan que no habrá más. Bueno, entonces mira, nosotros tenemos que, de lo de esta asamblea, una gran responsabilidad, hermano, leer las escrituras. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, si yo cometí unos errores, el Señor me va a decir, mira, dijiste lo que yo no mandaba. Señor, tú lo decías aquí, mira, aquí dices tú, aquí dice, ¿ves? Hecho es, tú cerraste la puerta. Cuando tu hijo murió en la cruz, dijo, ¿qué? Consumado es, se abrió la salvación, el templo, el velo del templo para todo el mundo. Y pasaron 2000 años, Señor, y abrió el Señor la salvación. Y ahora tú, Señor, mira, aquí dijiste tú, aquí, mira, ves, hecho es, cerraste la salvación. Bueno, sí, está bien. A lo mejor me va a interrogar, pero eso va a pasar allí en el tribunal de Cristo. No nos escaparemos ninguno de los que estamos aquí. Obras buenas, obras malas. Por eso es que el ángel dice allá en el capítulo que yo leí, un ángel que salió, teman a Dios y denle gloria. Y nadie le dio gloria a Dios. Bien. Ahora esto que estamos, sí, esto que estamos viendo aquí es peligrosísimo, hermano, este capítulo. Y como ustedes aprendieron bastante, son bastante entendidos,
con mucha reverencia y con mucha luz del Espíritu Santo, háblenle al prójimo, mira lo que te viene, mira lo que te viene. Pasó la era de salvación. Todavía Dios no nos ha arrebatado. Hoy es el día aceptable. Mira lo que dice aquí. Hecho es. Bien. Entonces, después, ¿qué dice el 18? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual jamás hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra. Yo lo dije en otra enseñanza. ¿Cuántos terremotos registra aquí en el libro de Apocalipsis? Yo le estaba diciendo ayer a los hermanos que siempre tengan su Biblia abierta y una libretica y anoten. Es la única forma de aprender. Bien, ¿cuántos terremotos hay aquí en este libro del Apocalipsis? Y por capítulo. Fíjate que no lo entendieron. Están fallando. Capítulo 6, un terremoto, pero no parcial. Capítulo 8, otro terremoto parcial. Capítulo 11, otro terremoto parcial. Pero este gran terremoto, que es el cuarto, en el capítulo 16, Es global. y lo hablamos un poquito. ¿Qué hizo este terremoto tan grande? ¿Ah? Bueno, en cambio toda la parte geográfica va a cambiar. Ah. Y por lo menos habrá países, yo imagino que en ese tiempo ya la parte de América Latina y América del Sur, toda América va a desaparecer. Sí, porque más adelante da la respuesta. Todo es de Europa para allá. Más adelante da la respuesta. Entonces fueron hechos relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran temblor de la tierra y un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así será el terremoto. Ya lo hablamos bastante ya en otra lección pasada, ¿no? Que lo que se llama la tierra se va a dividir, esos 5 continentes, Pangea, del griego al latín, que se divide la tierra en 5 continentes. 5 continentes. Ahora, ¿por qué vuelve Dios a repetir un terremoto tan grande? ¿Cómo dice el 19? Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y el 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Hasta allí. Ahora fíjese, ¿ve? ¿A través de qué? Del terremoto, hermano. A través del terremoto, hermano. De este terremoto tan grande. Es decir, que Dios va a volver lo que Él quería de un reino de Dios, poner la tierra una sola, yo lo dije en las otras lecciones, ¿no? Hace 2 domingos, ¿no? Una sola tierra unida, ¿verdad? Unida, ¿entiendes? Dice la Escritura que el mar va a desaparecer, pero no en esta época. Pero Dios está separando y preparando la tierra para los 1000 años, para el milenio. Y yo lo digo, y bueno, y es fragmentado en la Escritura, porque los motores, la composición química de los carros, de los aviones, de todo eso que el hombre ha fabricado a través de los combustibles fósiles, son ¿qué? Contaminantes. Y actualmente que la tierra no tiene buena alimentación y todo el fruto que está produciendo la tierra viene como contaminado, que ha afectado la salud y la alimentación de quién. De todos, de los animales y todo. Ahora Dios va a permitirle en su reino nuevo que Él va a establecer en 1000 años, porque ahí en el Apocalipsis 21 dice y un reino de 1000 años, para que toda la raza humana vivamos nuevamente como Él lo quería en el principio. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza, el capítulo 2 dice, y lo llevó y lo colocó en un Edén que Dios había preparado. Pero por el pecado de ese hombre y de esa mujer, entonces ese Edén tuvo Dios que separarlo nuevamente.
Y más adelante, en el capítulo 5 al 7, el capítulo 6 y 7 del Apocalipsis, dice Dios en estas palabras, y raeré, palabra que en español simple significa dividiré la tierra, ¿verdad? Y más adelante, cuando dice Dios que se cumplieron los 120 años, dice que la tierra se abrió y las fuentes de agua. Cuando dice y la tierra se abrió, significa que un terremoto que Dios no explica mucho, porque en la escritura no cabe todo eso, y se abrió la tierra y dice que todas las fuentes del agua del abismo subieron para llenar la tierra entera, para llenar a la tierra entera ¿de qué? De agua, porque dijo Dios enfáticamente, todo ser viviente, empezando por el hombre, morirá. ¿Entiendes? Además de eso dice que también las cataratas. Fíjense, observen bien, pónganle atención a ese capítulo. Dice que después que Dios cerró la puerta del arca y Noé dentro del arca, cuando se habían cumplido los 120 años, dice entonces que pasaron 7 días. ¿Usted sabe lo que pasaron esos 7 días? Hermano, en esos 7 días, hermano, la evaporación subió, hermano, y la tierra, ¿verdad? O sea, toda esa evaporación subió y las nubes de arriba que pasaron se recargaron. No se les olvide que dice la escritura que en ese entonces el hombre no conocía lluvias de la magnitud de ese entonces, sino un rocío del principio, un aguacerito llanero por la mañana para regar la naturaleza. Pero el hombre no conocía un palo de agua. 7 días estuvo el agua subiendo invisiblemente. Ahora lo entendemos por la ciencia, la tecnología, que el hombre de ciencia ha explicado, y sabemos que Dios también nos los explica y entendemos. Le damos gloria a Dios porque Dios hace eso invisible, pero el Espíritu de Dios a los creyentes nos revela algunas cosas, cómo es que Dios actúa. ¿Entiendes? Por eso es que uno siempre debe darle gloria a Dios y poner en todo primero a Dios, porque Dios es el que domina todos los 6 elementos que Él creó. Entonces, esa tierra, esas nubes estaban supercargadas, que cuando vino el diluvio, claro, no hubo quien se salvara, ni aves, ni cuadrúpedos, ni hombres, ni anfibios. Todo fue totalmente destruido, porque todo aquello quedó doble, segunda, ¿qué? Maldición. ¿No es así o no? Maldita sea la tierra, capítulo 3, por amor. Pero cuando Dios sentenció, después de los 120 años, vino una segunda, ¿qué? Que se llama anatema, destruiré. La palabra anatema significa maldito por Dios para ser destruido. Hoy en hebreo significa apartado por Dios para ser destruida por Él, no por el hombre. Entonces vemos eso allí. Y en 7 días aquello se oscureció, bueno, hasta que vino la destrucción para la raza humana incrédula, y ninguno se salvó. No oyeron el mensaje de justicia, que yo lo repito aquí como loro, no oyeron el mensaje de justicia de la familia de Noé. 8 personas se salvaron porque temieron a Dios, se salvaron. Ahora, ¿dónde están esas almas que Dios destruyó con maldición y con el diluvio? ¿Cómo sabemos que están en el infierno? Dice que cuando el Señor Jesucristo bajó a las partes más bajas del infierno, ¿a quién consiguió allá? A los espíritus que en otra hora no fueron fieles a la palabra de Dios. Ahí lo dice en la segunda de Pedro, capítulo 10. El inglés, allá en el 1600, 1800, levantó el paraíso perdido y habla de eso. Milton habla de eso. Hay que tener mucho cuidado con esos famosos letrados inspirados pero ¿quién? Por sus caprichos personales. No hay. ¿Cómo es decir que el Señor Jesucristo entonces fue a predicar el infierno a esas almas antidiluvianas que lo burlaron a Él y le negaron el mensaje?
dice la palabra que Dios no puede ser, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, ¿cómo iba el Señor Jesucristo? Bajó al infierno, tuvo 3 días, 3 noches. Entonces le predicó. ¿Pero qué fue lo que le predicó? Fue hacerle énfasis, ustedes incrédulos, espíritus incrédulos, porque el cuerpo ya no estaba, el cuerpo había muerto. Quien estaba allá era el alma de los antediluvianos condenados, allá condenados, castigados, retenidos allí en el infierno. Y dice que le predicó ¿a quién? Porque hay dos, mira, también deben tener cuidado. Porque hay libros que dicen que el Señor Jesucristo fue y le predicó a los demonios y les predicó a las almas incrédulas. ¿Quién me dice que es falso? ¿Por qué? Porque los demonios están en un lugar que se llama abismo. Y las almas humanas están en un lugar que se llama, con H, Hades. Hades en griego, es decir, Dios dividió, lo tenemos claro en la palabra, el Hades y el abismo. El abismo para los quien, Satanás y sus ángeles, pero Satanás se escapó de allí. Y entonces el infierno para los incrédulos. Entonces el Señor Jesucristo no fue al abismo, fue, dice allí, a las partes más bajas de la tierra, al Hades, a predicarle a las almas antediluvianas que no creyeron al mensaje de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que a través de su siervo Noé y los santos predicaron y en 120 años no creyeron, se burlaron. Bien, porque ¿cómo vivían la gente antediluviana? Casándose y dándose en casamiento, echándose los palos y comiendo, y venga la rumba, porque dice el capítulo 4 que los hijos de Noé, ¿qué pasó? Crearon ¿qué? Instrumentos musicales de todos los modelos. ¿Y para qué se crean instrumentos musicales? Oye, muy bueno para oír buena música, pero también ¿qué? La buena salsa, la buena fiesta que le gusta a los humanos que no son creyentes. Porque la música es bellísima y hermosa para el creyente y para el Hijo de Dios. Porque ¿quién creó la música? Dios. Miren, los libros de crónicas están llenos, como Dios inspiró a David y a otros santos más para componer canciones y mira, con música e instrumentos. Si algún libro menciona tantos instrumentos musicales en la Biblia, en el libro de los Salmos, en las crónicas y los reyes, etcétera, etcétera. Ahora, bien, vemos eso tan horrible. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a dar cuenta que si el Señor le predicó a las almas condenadas, ¿verdad? Almas de humanos que se burlaron de él, actualmente, hermano, uno tiene que decir a la familia, a los más allegados, a los vecinos, mira, sálvate porque hecho está, ¿verdad? La salvación Dios le va a dar. Ya yo lo expliqué en otros ministerios, cuando se cerró la puerta, cuando las 10 vírgenes, 5 creyeron y 5, bueno, y dice, ¿y se cerró? Dime. Porque usted dice que él le fue a predicar, no fue a darle testimonio a Dios. Bueno, ahí la palabra en esta Biblia dice, y les predicó. Aquí en esta Biblia, yo no sé cómo la que tú tienes allí, aquí dice, y les predicó. Ahora, ¿qué les predicó? Les testificó. ¿Y qué les testificó? Ustedes, incrédulos, tuvieron 120 años oyendo el mensaje de justicia y no creyeron. Y de ese mensaje de justicia, Noé habló de mí, que soy el Salvador. Hoy morí en la cruz y hoy estoy aquí delante de ustedes. Y esperen allí hasta que yo lo saque para el juicio del gran trono blanco, donde dice Dios que juzgará a cada alma según su incredulidad. ¿Entiendes? El hombre no se puede burlar de Dios. Dios sí le da oportunidad, ¿verdad? De los 4 años ya Dios empieza a hablarle a los niños y llegamos a los 70, 80 y Dios todavía le está hablando y lo repite en la Escritura. Y todos ustedes saben ahí Isaías 25, 44, vengan a mí todos, mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos, porque yo soy Dios.
Y no hay más. Entonces, mira, la invitación de Dios actualmente es constante, pero como Dios se está dando cuenta en su poder que ya la humanidad ha endurecido su ¿qué? ¿Ah? ¿Qué pasó con el faraón, que Dios 10 veces le mandó milagros? Y dice que cada vez que oía la palabra de Dios, Moisés, Aarón, endurecía, le daba rabia, porque Faraón, y en ese entonces, que era el segundo emperador del mundo entero, claro, él se hacía llamar, ¿qué? Un Dios, y le reverenciaban y le rendían culto. ¿Cómo? Por eso Moisés le decía, dile a Faraón, yo soy, porque yo soy Dios y no hay otro. Bien, ahora ¿qué pasa? Así pasa con la humanidad actualmente, la tecnología, la sabiduría. Stephen Hawking dice que no creía en Dios, y ¿qué pasó? Cuando estaba en su vida joven, alegre, científico de talla, que hizo una descripción a través de la relatividad de Einstein, de Albert Einstein, que digo, y entonces ¿qué pasó? Él siguió y amplió ese conocimiento. Hizo una descripción del sol, de las estrellas, el peso tomó la ciencia de un discípulo de Galileo y determinó y amplió ese conocimiento, el peso de la atmósfera, ¿verdad? Y lo grande que es lo que dice la luz, que la luz tiene que, ¿por cuántos minutos viaja la luz? A velocidad. Todo eso, este sabio, y sin embargo cuando le hablaban de Dios, él decía que no existe y que no creía. ¿Y qué le pasó a los 2 años? Quedó paralítico para siempre y murió sin haber. Marilyn Monroe, ¿verdad? ¿Qué pasó? También negó a Dios y decía que, porque para ella Dios era la salsa, la vida alegre, todo aquello que sabemos que esa artista murió. ¿Y cómo pasó? Al año y medio, ¿qué pasó? Se drogó y murió drogada. Hay otra persona que murió en una forma fea también, por haber negado a Dios. Toda persona que niega a Dios, Dios les da muchas oportunidades, miles de oportunidades. Todos los días Dios le está dando, sálvate, sálvate, antes que venga el día malo y ya no haya más que salvación. Y dice allá el capítulo 12 y otros capítulos más, el capítulo 12 de Mateo, el que pecare contra el Espíritu Santo ahora, no tiene salvación ahora ni en esta ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Esta que estamos hablando, hermano. Hecho es, ya no hay salvación, se cerró la puerta, ¿entiendes? Entonces Dios es claro. Bien, algunos me han dicho, ustedes presionan a uno para que uno se convierta en evangélico. Mira, tú te puedes convertir todos los días en evangélico, pero salvo es difícil, porque para la salvación hay que oír a ¿quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien persuade al pecador. Arrepiéntete. El Señor Jesucristo, como Dios, ya yo lo repito aquí, todos lo saben, las primeras palabras santas que salió allá en Marcos capítulo 1, ¿cuál fue? Arrepentíos y creé el Evangelio, ¿ves? Arrepentíos y creé el Evangelio. A mí, a esta edad, me han dicho, ¿y de qué tengo que arrepentirme? Mira, hay un contador que murió por burlón. ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Tengo 40 años trabajando en una empresa como contador y de allí no hago nada. Y de aquí a mi hogar, Mickey, pero yo no sabía que yo le conocía su vida privada. Y él se creía que no lo sabía. Yo, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿Cómo murió ese hombre? Burlón del Evangelio. Pero le llegó la ira, el momento que endureció tanto su corazón, hermano, que murió feo, miserable. Hasta la casa se le convirtió en un terrón. Hasta la casa, hermano, mira, murió la esposa, murió él, murió su hijo drogado, hermano. Su casa se le cayó, se le convirtió, hermano, un terrón. El que se burla de Dios, lo que tú siembras, que no hay aquí en el día de hoy una persona que se burle de Dios. Busca a Dios
como dice el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 33. Buscar a Dios, buscar las cosas de Dios, el reino de Dios, antes que las demás cosas. Pero ¿qué buscan la gente hoy en día en las congregaciones mundialmente? Salud. Mira, pastor, tú puedes orar por mi madre, tú puedes orar por mi negocio. Mira, hay una persona que por aquí puso un negocio, vino justamente, me tocó el libro, ora por mi negocito para que Dios me lo prospere. Está bien, pero un momentico, pero buscando nada más lo material. En el capítulo 8 del libro de Mateo, mira, no podéis servir a Dios y a la riqueza, ¿no? Bien. Entonces lo primero que tienen que hacer el que oye el evangelio, arrepiente de tus pecados. Pero es que yo no soy pecadora ni pecador. ¿Tú estás segura? Dice la escritura que todos los que nacimos de hombre y mujer, ¿somos qué? Desde que nacimos ya llevamos el qué. Eso va en el corazón. Ajá, ¿por qué eso? ¿Por qué desde que nacimos ese bebé tan bello y hermoso que lo tenemos aquí en los brazos cuando nace? Porque ya es pecador. Es la sucesión que tenemos de nuestros padres. ¿De quién? Hay un producto que se llama allá en el... la sangre contaminada. El día que comieres del árbol de la ciencia, del bien y del mal, Aunque sea tocar. ni tocar ni lo comer. Sin embargo, Adán y Eva, nuestros padres, lo comieron y contaminaron a todas. Y Dios decretó: el mundo irá de mal en peor. Bien. Los médicos ahorita se hablan los pelos de la cabeza o los de la cabellera, porque ven tanta impotencia que a través de los conocimientos que un médico a veces, por lo menos yo sé que los sobrinos míos se llevaron 25 años para graduarse de médico y están allá en España, y sin embargo uno de ellos, a quien yo le hablé antes de que se fuera para España, me dijo lo siguiente: pero es que yo he abierto el corazón y no veo en ninguna parte el alma humana, no lo he visto, esa alma que tú dices. Duro los médicos, algunos médicos por ciencia, no toda la ciencia que el hombre sabe, entonces puede darle gloria a Dios. Ante la ciencia, es necesario la ciencia, porque Dios dice que ¿quién le dio conocimiento a los hombres? Y los médicos son preparados por Dios para que sane a quién, a su prójimo, ¿entiendes? Pero hay médicos que a través de su conocimiento simple y sencillo, porque no todos lo saben, entonces creen que ya Dios. No hace falta. Que ellos son Dios. No. Entonces, bueno, la nueva juventud ahora que han graduado con 3 años, 4 años de medicina, están en la clínica, no jueguen. Y ahí se asomaban médicos a hacerme preguntas de lo que yo presentaba allá. Y yo aprovechaba de, como cristiano, evangelizarlos. Y la mayoría de ellos, duros como el pan duro. Bien, ¿por qué? Porque algún conocimiento, los ingenieros también se ponen incrédulos. Algunos ingenieros, algunos abogados también son incrédulos. Algunos cibernéticos son incrédulos. En la ciencia, Dios dice, y se aumentará. Y Dios le da conocimiento al hombre en abundancia, pero a través de ese conocimiento, ¿por qué los discípulos de Platón, de Sócrates, lo mataron? Y los alumnos de Sócrates le dieron la cicuta, ¿cómo se llama? La cicuta, ¿cómo qué? La cicuta, es un bebraje, ¿no? Eso es la y bueno, tuvieron que librarse del viejo. Porque el viejo le hablaba de un espíritu superior, que yo le he dicho bastante. Se burlaron de entonces que Platón sí siguió su idea, pero cambió la idea, ¿no? Que el mundo tenía que ser gobernado por gente intelectual. Esa es la ciencia de Platón, cuando creó la escuela creada por Sócrates. Pero al viejo lo mataron, porque el viejo decía, él renunció a las ideas de eso. Y entonces, ¿qué pasó? Lo mandaron a envenenar, porque él decía, hay un espíritu superior y que nos hizo a nosotros y que nos mueve a nosotros, en el cual tenemos su esencia. Y bueno, ¿qué pasó? Que los alumnos lo mandaron, y otros más, y lo envenenaron. Lo envenenaron.
Es decir, que la ciencia, algunos hombres lo hinchan. Pablo dice en las cartas apostólicas que el hombre con ciertos conocimientos terrenales, se hincha. ¿Qué es hincharse? ¿Qué es hincharse? Expandirse, pero un poco más. Se enaltece. Se cree más que Dios, Por allí. Se cree que todo viene. Por eso el capítulo 1 del libro romano, esta congregación tiene que leerlo. Ahí hay 22 palabras, y en estas 22 palabras que van a conseguir el capítulo 1 de la carta de los romanos, existe la ciencia convierte al hombre en vanidad, y es por eso que dice, y trocaron la gracia de Dios y se entregaron ¿a qué? A sus vanidades, y crearon el sol, la luna y la estrella como sus dioses, y le dieron la espalda a Dios. Eso es lo que Dios manda. Dios manda, arrepiéntete. Y una vez que uno se arrepiente, mira, uno tiene la presencia del Padre, la gracia del Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo, la compañía de los ángeles y un conocimiento, una gama de conocimiento extra que Dios permite que el hombre y la mujer tengan, porque les es beneficioso en la breve vida aquí en la tierra. Y eso es ley de Dios. Bien. En una oportunidad que yo le hablaba a unos colegas de la palabra de Dios, uno de ellos, con mayor experiencia, me dice que cómo es posible que yo, siendo un hombre de ciencia, crea en eso. Era que tú veas. Ahora, eso que te dijeron esos colegas a ti, que tú estudiaste de ciencia y entonces tú creías en Dios, porque a ellos no les amaneció la luz del Evangelio. Las personas que viven en tinieblas no pueden comprender, hermano, la luz. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo lo dijo, lo repitió 2 veces. Si las tinieblas que hay en ti, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Qué significa? Que la profundidad de un ser humano incrédulo en sí puede ser una lumbrera en conocimiento, pero vive en ¿qué? En tiniebla espiritual, y no le ha amanecido la luz de Dios. Entonces una persona, claro, hay que respetarlo, porque a todos los que tienen ciencia y conocimiento hay que quitarse el sombrero, porque es dado por Dios. Dios le da ese don. A los médicos estudia esto, el otro para bien. A los abogados estudia derecho para que defienda al desposeído. A los ingenieros para que construyan puentes y carreteras. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Dios es muy sabio. Dios es muy sabio. Y Dios entonces dice que las tinieblas y la luz no se ligan. ¿Entiendes? No se ligan. Entonces, Dios nos manda que a nosotros, los que tenemos la luz de Dios, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará. Entonces cuando Él se fue, vosotros sois la luz. Ahora la luz del mundo nos libra de vanidad. Es para enseñar al prójimo. Mira, hay 2 caminos nada más. Hay un infierno, si no te arrepientes vas para el infierno. Pero hay un cielo, si te arrepientes vas para allá. No por tus obras, sino por ¿quién? Por la sangre del Señor Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo. Si alguien aquí no lo ha hecho, hoy es el día. Algún joven por allá que confiese al Señor ahí secretico, para que vea que va a tener la luz de la vida. Oye, mira, en 66 años yo he visto mucha gente que ha partido felices a la presencia del Señor, pero también he visto mucha gente que aquí han salido sin Cristo, ¿entiendes? Porque en eso es el camino ancho y el camino angosto también, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate tú que en esto que estamos leyendo, hecho es, y esto que dice, y las islas huyeron y los montes no fueron hallados. Allá vemos nosotros que en el capítulo 9, versículos 20 y 21, capítulo 9 del Apocalipsis, de este mismo libro, versículos 20 y 21. Vea, para que vea que como Dios venía ya anunciando antes de llegar esto, hecho es, o sea, la última copa que Él derramó. Bien, 9:21. 9 del Apocalipsis. 9 y 21. 20 y 21. Uh-huh. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas
Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y esto se los leo para que, como si vamos a terminar con este capítulo, se lo mando como tarea, para que lean el capítulo 50 y 51 del libro de Jeremías, porque cuando entremos ya en el capítulo 17, ustedes tengan un conocimiento de esto que estamos viendo, ¿verdad? Incredulidad. Y como Dios hace 2600 años ya previno a la humanidad y previno a estos últimos versículos que estamos leyendo aquí, de que no creyeron, y esos versículos que están allí, no creyeron en 2000 años, no creyeron a lo que el Señor Jesucristo le está anunciando. Ahora, ¿por qué digo que en 2000 años no han creído? Porque Juan está viendo en el futuro. Oye, mira, con mucha reverencia léanlo, vuélvanlo a leer en su casa. Juan está viendo en el futuro, hermano, porque dice, y vi un ángel, y vi un ángel que me llevó y me dijo estas cosas. Y Juan, mira, oye el mensaje de parte de Dios en los ángeles, y ni aún así ni aún así se arrepintieron, sino que antes invocaron a Satanás, a los demonios, y adoraron a toda clase de ídolos, ¿verdad? Y toda cosa que Dios prohíbe al ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que tiene un espíritu, que tiene un alma en este cuerpo. Entonces Dios invoca y llama a la persona, oye, mira, arrepiéntete a tiempo. Y sin embargo, Juan hace énfasis, hace 2000 años, ni aún así, siendo el evangelio predicado en el mundo entero, la gente le tiene miedo a las iglesias cristianas evangélicas. Bien, Dios no mezcla la teología ni su gracia con ¿qué? Con la política, ¿no? Y para que ustedes sepan, condenen eso y no se liguen. Esos son tumbas blanqueadas, hermano. Esos son unos hipócritas, unos mentirosos. Sí habrán unos allí creyentes, pero engañados. ¿Cómo van públicamente allí sabiendo de que Dios dice, manténme de qué? Del pan que tú me das diariamente? Eso nunca han leído el capítulo 11 del libro a los Hebreos. Los verdaderos hijos de Dios anduvieron desnudos, hambrientos, ¿verdad? Enfermos, perseguidos, no tenían ni un catre donde dormir, en las cuevas, pero anunciaban ¿con qué? Con poder la gracia salvadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanito, vamos a dejar esto aquí porque el tiempo se nos fue, pero sigan leyendo estos 3 versículos porque viene aquí, lo que viene aquí es bueno, ¿y te sabes? Y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite.